Una mujer como de 70 años, recién enviudada, contrata a este joven para que le haga trabajo en la casa, y el muchacho recién había salido de una breve estadía en la prisión, y el muchacho hace el trabajo bien, es responsable, no cobra mucho, y hasta ahora pues no han habido problemas, pero la hija de la señora piensa que la mamá ha cometido una imprudencia al contratar a este muchacho. Una tarde, cuando la señora regresa de una cita médica, encuentra una nota en la mesa de la cocina, y la nota decía, era del muchacho, y la nota decía: llegué a devolver una herramienta que había tomado prestada y me di cuenta de que la puerta de atrás estaba abierta de par en par, así que le puse el seguro desde adentro y cerré la puerta antes de irme. Dicho sea de paso, dejé la herramienta en el garaje. Entonces pues, la señora está con la nota en la mano, pensando en lo que había ocurrido. Ella se había ido a su cita, aparentemente dejó la puerta, el viento le dio y se quedó completamente abierta. Y el muchacho expresidiario había llegado, la cerró y se fue. La pregunta para ustedes es: ¿prueba ese incidente que la hija estaba equivocada al pensar que su mamá se había tomado un riesgo al contratar a este muchacho? Vamos a hacer la pregunta de nuevo. La hija de la señora, este incidente prueba que la hija de la señora se había equivocado a la señora contratar al joven. ¿Qué ustedes creen? Yo creo que no necesariamente no prueba que se haya equivocado. Ok, me quiere decir, ¿quiere elaborar? Porque por esa buena obra no determinara quién él fuera en realidad, para haberle dado algún motivo a la hija, o determinar que por esa buena obra no puede tener esa idea o ese pensamiento la hija sobre la situación. Ok. ¿Alguien más? La pregunta es que si eso prueba de que la mamá se había equivocado, ¿no? Que había tomado un riesgo. No, la pregunta era si este incidente prueba que la hija se había equivocado al decirle a la mamá que ella se tomó un riesgo al contratar al muchacho. Yo creo que el riesgo era un riesgo contratar a quien contratara, no solamente necesariamente porque él era un convicto, porque pues, ladrón o sinvergüenza puede ser cualquiera, no necesariamente haber estado en la cárcel. El riesgo de la una o de la otra manera había riesgo, pero eso no prueba, eso da señas que pues da como quien dice, da señas de que el muchacho pues, puede que sea honrado, pero igual puede estar fingiendo. O sea que usted dice que la diferencia entre un ladrón tramposo presidiario y un ladrón tramposo no presidiario es que al primero lo atraparon. Es que nomás una buena obra no define a la persona. Okay. Yo pienso, Exacto, ni una mala tampoco. yo pienso como dice Aries, en esa situación sí se equivocó, pero no por esa situación. A lo mejor él tira finta de que es buena persona para que agarre confianza y lo pongo algo. No por esa una situación puede decir uno, esa persona. Pues entonces tú estás diciendo que la hija no se equivocó. O sea que la hija específica no. Digo, sí se equivocó.
No, porque lo que me dijiste es que sí, pero entonces el argumento era, en este caso, pues él no hizo nada malo, pero eso no significa que en el futuro no lo pueda hacer. Pues si ese es tu argumento, pues tú estás diciendo que la muchacha, la hija de la mamá, tuvo razón en decirle, ten cuidado porque esto es un riesgo. Pues sí, porque como dijo el hermano Aris, un riesgo es, te tomas un riesgo a agarrar a una persona que no conoces a trabajar en tu casa, punto. Claro. Así que creo, ¿verdad? El consenso es que la mujer, la doñita, la ex viuda, sí se corrió un riesgo genuino y que la hija no estaba equivocado en cuanto a los hechos. La verdadera pregunta es si valía la pena confiar en el joven trabajador. En otras palabras, si el riesgo que me estoy tomando es razonable, es uno que vale la pena. Y cuando hablamos acerca de la sumisión bíblica, la doctrina de que la mujer se somete a su esposo, guarda la misma relación. Cuando la mujer está se somete, ¿verdad?, al esposo, se está tomando un riesgo. Se está tomando un riesgo, porque se está sometiendo al esposo sin saber pues cómo el esposo va a honrar esa sumisión. Porque es un asunto de cuando una esposa se somete al esposo, vamos a ver en un minuto, esto no es la mujer declarando de que este hombre es digno de confianza, o de que este hombre no va a cometer errores, o de que este hombre, sí, tal vez un día, ¿verdad?, cierra la puerta y deja la herramienta en el garaje, pero van a haber otros días en donde a lo mejor no actúa de esa forma. Pero entonces, la doctrina bíblica de sumisión no está diciendo la mujer se somete al marido porque el marido se lo merece o porque el marido es completamente confiable. Lo que vamos a ver es que la doctrina de la sumisión dice que la mujer confía en Dios, primeramente. De que la confianza que la mujer está extendiendo, se la está extendiendo a Dios, y no finalmente al esposo. Y la razón por la que la mujer extiende su confianza a Dios es porque Dios fue el que diseñó el pacto y Dios es el que da el mandamiento. Así que su instinto de decir si es un riesgo aplica en el caso de la sumisión, es un riesgo. Pero la mujer tiene que determinar, pues vale la pena o no vale la pena, y la contestación bíblica es sí vale la pena, porque en última instancia es quien estás confiando, no es en tu esposo, es en el diseñador del pacto, quien dice así es como el matrimonio debe funcionar. Así que cuando ustedes escuchan la palabra sumisión, o cuando oyen del tema de sumisión, ¿cuáles son sus reacciones? ¿Entendieron la pregunta o es que no quieren? ¿Nuestras personales o lo que hemos escuchado? Para todos también y para todos. Solo para una. Me interesan las personales, pero si no tienen personales pueden tomar prestado, supongo. Si estamos hablando como cristianos, ¿verdad? Porque ¿De qué otra manera? es específicamente, ¿verdad? Su misión tiene que ser activa y en confiando en Dios, y que Dios es el que tiene
y en todo, pero así culturalmente y el mundo piensa que la sumisión es quedarte sentada y no decir nada y dejar que tu palabra no sea válida. Al contrario, una mujer cristiana que se somete a su marido, su palabra es válida, sus acciones son válidas. No se tiene que quedar sentada callada si ve que no está el hombre haciendo lo correcto frente a los ojos de Dios. Claro. Cada vez que yo oigo la palabra sumisión, yo recuerdo cuando yo estaba en high school, y esto era antes de yo venir al Señor, antes de conocer a Cristo. Se los digo solamente para que tengan un marcador histórico, no que cuando me hice cristiano necesariamente cambiaron las cosas, pero en ese aspecto. Pero yo estaba en high school y yo tenía profesor de español que también él daba clase de drama, se llama Edwino Aponte, todavía está vivo. Y nosotros leíamos novelas de esas famosas de los dramaturgos españoles y todo eso, y como él era de por sí un dramaturgo, escucharlo a él leer estas cosas era un gozo para nosotros, y entonces pues, yo siempre recuerdo cuando él estaba hablando de una novela en particular, no me acuerdo cuál era la novela, pero yo sé que el personaje decía, y él lo decía también en acento español de España, no del de nosotros acá. Él decía, porque las mujeres, no voy a tratar el acento porque no va a salir, pero él decía, porque las mujeres, ¿verdad? Coser y cantar. Y de eso han pasado ya como 40 años y yo todavía estoy pensando nunca se me fue la frase de la mente. Coser y cantar. Coser y cantar. En otras palabras, para lo que la mujer sirve es para puro trabajo doméstico porque esa es su función, ¿verdad? Y entonces tratar de salirse de esa línea, pues entonces ya está guiando en el carril que no le corresponde. Y entonces, pues, muchas veces esa es la idea que tenemos de sumisión. La mujer, coser y cantar. Y específicamente si era una novela lo que le estaba leyendo, generalmente en las novelas televisivas también esa es la idea. Que se siembra, que se dice. Pero como decía Yasmin, en el área cultural, ¿verdad? Eso es lo que se escucha. Sí. Así que antes de uno entrar a lo que la Escritura enseña acerca de la sumisión bíblica, uno tiene que desaprender un montón de cosas y uno tiene que ser enfático en cuanto a de qué no estamos hablando. Así que ustedes van a ver de que en esta lección en particular le dedicamos más de la mitad de la lección no a explicar lo que es sumisión bíblica, sino lo que no es. Porque aquí es donde están los problemas. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando estábamos hablando de que uno podía caerse de alguno de los lados del caballo? Aquí hay como 6 o 7 lugares por donde, ¿verdad? De hecho, es difícil mantenerse en el caballo en este tema. Y entonces, pues vamos a ver, y como hemos estado haciendo durante estas semanas, estos bloques en particular, me gusta que ustedes los lean, porque así en el ejercicio de leerlos, pues entonces también lo van interiorizando. Así que le voy a pedir a Rogelio que lea la primera y que entonces le pase el micrófono a ustedes para poder tener récord. ¿Okay? Así que las 6 aclaraciones acerca de lo que no es la sumisión bíblica. La número 1 no es estar de acuerdo con todo. La sumisión no significa que una esposa deba compartir las opiniones de su esposo en cada asunto. Ella tiene su propia mente, sus propias convicciones y su propia voz. Primera de Pedro 3:1 presenta un desacuerdo crucial. La esposa es cristiana y su esposo no lo es. ¿Sí? Así que, número 1, el que la esposa se someta a su esposo no significa que
pues, que ella tiene que estar 100% de acuerdo con las opiniones del esposo y que ella no tiene criterio propio, ¿verdad? Esta idea de que la esposa tiene que votar como el esposo, de que la esposa tiene que pensar como el esposo, de que cuando le preguntan la opinión a la esposa, ella lo mira a él para ver cuál es mi opinión, porque necesita que él sea quien le dé la opinión a ella. ¿Ya? Y entonces, en este punto vemos algo que es súper importante, que en este pasaje, que de hecho se los voy a leer, Primera de Pedro 3, es del 1 al 6, pero aquí estoy leyendo solamente porción de este pasaje. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, este es el mandamiento. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y en ese pasaje, si ustedes miran el contexto de ese pasaje, Pedro le está hablando a mujeres cristianas cuyos esposos no lo son. Así que por definición, esta mujer cristiana a la que se está dirigiendo Pedro no tiene la misma opinión que su marido. No puede. Porque ella es cristiana y él no lo es. Número 2. ¿Quién me lee la número 2? Ok, el número 2 dice, no es dejar el cerebro en el altar. Una esposa no renuncia a su inteligencia ni a su pensamiento crítico al casarse. Se espera que traiga toda su sabiduría, discernimiento e intuición al matrimonio. Su consejo importa. El pasaje muestra que la esposa consideró y recibió el evangelio. Okay. ¿Qué le parece esa? Así que no significa que la esposa está relacionada con la primera. ¿Ah? No significa de que ahora la mujer, la imagen esta de dejar el cerebro en el altar tiene que ver con eso, con no tener su propio criterio al evaluar. Y no solamente eso no es bueno, sino que afecta negativamente el matrimonio, porque la idea es que traiga todos sus dones, talentos naturales y habilidades al matrimonio. Próxima. La sumisión no es evitar toda influencia sobre su esposo. La sumisión de una esposa no significa que deje de intentar cambiar a su esposo en donde él necesita cambiar. Ella habla con honestidad, comparte sus preocupaciones, es una verdadera compañera, no una observadora silenciosa. Ella trata de ganar a su esposo incrédulo. Okay. Así que, y aquí le quiero hacer un comentario. Dice, someterse al marido significa lo que él dice es ley y yo no voy a tratar de cambiarlo. Pues si el esposo está mal, es tu deber como esposa tratar de cambiarlo, particularmente si es incrédulo. Y algo que yo he notado en este aspecto en particular, es que a veces las esposas, si están enojadas con el marido, cometen lo que yo le llamo sumisión maliciosa. ¿Y a qué yo me refiero con eso? Pues yo me refiero a que, voy a usarlo a ustedes como ejemplo, ¿okay? Es puramente hipotético. Rogelio dice, vamos a hacer esto. Y... sí, yo sé que es María. Estoy tratando. De hecho, eso era lo único que sabía de lo que iba a decir. Estoy pensando qué es lo que voy a decir. Mari viene y dice, that's a stupid idea, ¿verdad? Pero lo piensa, ¿verdad? Es una idea tonta, es una idea estúpida. Pero yo tengo experiencia con este hombre y cada vez que trato de decirle, entonces él se aferra más todavía. ¿No? Así que yo lo que voy a decirle es, buena idea, vamos a hacerlo. Y lo apoya y entonces dime cómo yo puedo ayudar y todo lo demás, ¿verdad? Sabiendo que esta idea no va a funcionar. Porque la idea es lograr que Rogelio, ¿verdad?
fracase estrepitosamente, ¿verdad? Lo que le llaman en inglés to fall flat on his face. Y entonces ella le dice, well, wasn't that great idea after all, was it? ¿Verdad? No, la idea no era tan buena como tú pensabas que era. Y entonces, yo le llamo sumisión maliciosa porque lo que ella está haciendo es preparando, es lo que le llaman en inglés de nuevo the long con, ¿verdad? Ella lo que está preparando el terreno para que la próxima vez que él venga con una idea, ella le diga, ¿te acuerdas de aquella otra idea que tuviste? Esta está en la misma categoría. Y entonces, pues, básicamente ahora está tomando control. Esto es la esposa tomando control con sumisión, ¿verdad? Vestida de sumisión. Por eso es que les digo, no solamente la esposa ¿verdad? El punto aquí no es que la esposa no trate de influenciar. Al contrario, a veces si no trata de influenciar, está haciéndole daño le está haciendo daño al matrimonio. Próximo, ¿quién me lo lee? Cuarto, no exponer la voluntad de su esposo antes que la voluntad de Cristo. Ninguna esposa cristiana está llamada a obedecer a su esposo si se le pide que peque. En el momento en que el liderazgo de un esposo requiere desobediencia a Cristo, la sumisión al esposo termina y la sumisión a Cristo gobierna. Cristo es Señor, incluso cuando el esposo es llamado Señor. Yo espero no tener que explicar esa, así que vamos a ir para la próxima. Número 5. Su misión no es obtener su fortaleza espiritual principalmente a través de su esposo. La relación primaria de una esposa es con Dios, no con su esposo. Su vida espiritual no depende del liderazgo de él. Es una persona completa delante de Dios, creciendo en la fe por cuenta propia. Okay, quiero decir dos cosas acerca de esto. Número 1, es fácil pensar que como el esposo tiene el rol de líder espiritual de la casa, que entonces la mujer esté dependiendo principalmente del esposo para su relación con Cristo y su crecimiento espiritual. Eso no es lo que sumisión significa, ¿eh? Todos nosotros tenemos una relación directa con Cristo y nuestra fortaleza espiritual está anclada en esa relación con el Señor. Así que aunque el esposo sí protege espiritualmente, sí da provisión espiritual, sí toma liderazgo en estas áreas, pues entonces no es lo mismo que el decir, pues, mi marido es mi pastor o mi entrenador espiritual o ese tipo de cosas, ¿verdad? Tiene que ser la relación principal de cada creyente, hombre o mujer, casado o soltero, es con Cristo. Ahora, otro comentario que quería hacer en cuanto a esto, de hecho, al revés. Uno ve muchas veces cuando la mujer es la que es más activa en asuntos espirituales en la casa y que el marido entonces no toma este rol de líder espiritual como responsabilidad primaria. Lo que uno observa a veces es que la esposa es la que de facto es la líder espiritual. Y entonces, en cosas tan simples como, pues a la esposa le dio dolor de barriga y no puede venir a la iglesia ese día, y el esposo no viene tampoco. El esposo no viene tampoco. Y en cosas tan simples como esa, lo que uno está viendo es que es la esposa la que lleva la cadencia espiritual en el hogar. Y yo a veces hasta bromeo cuando tengo más confianza con el hombre, ¿verdad? Porque este es el tipo de cosas que se enojan si uno se las dice. Pero cuando yo tengo más confianza con el hombre y todo eso, yo digo, mira, ¿por qué no viniste? No, es que fulana de tal le dolía la panza. Y yo le dije, ay, yo no sabía que tú caminabas con las piernas de ella. Y entonces,
Porque lo que estoy tratando de decirle es que no solamente, olvídate de que tú eres el líder espiritual de tu hogar, tú eres un seguidor de Cristo en cuenta propia. Aunque tú no fueras el líder espiritual de tu hogar, el hecho de que tú tienes una relación con Cristo significa que tú no puedes estar quedándote en tu casa cuando a tu esposa tú le duele una uña. O sea, la relación es diferente. Ahora, el peligro ocurre más cuando un hombre está siendo fiel y está llevando liderato espiritual en su casa, y entonces la mujer entonces llega a un punto en donde confunde ese liderato espiritual con su relación con el Señor. Próximo, el Número último. 6 dice, no es actuar por miedo. Sara es el modelo de una esposa que no estaba amedrentada por ningún temor. La sumisión sin temor es la meta, no la sumisión impulsada por la ansiedad. Al amenazar o la presión para evitar conflictos. Okay. O sea, si una mujer está sometiéndose a su esposo y lo está haciendo por ansiedad, porque se siente amenazada, porque no quiere evitar peleas, ese tipo de cosas, entonces es una sumisión que está movida por el temor. Y eso no es el tipo de sumisión bíblica de la que estamos hablando. Así que déjenme, antes de separarnos en grupos, déjenme entonces brevemente decirles pues cuál es la definición, qué es lo que la Biblia enseña acerca de la sumisión bíblica. Y voy a leerles en Efesios 5, 22 al 24, y entonces pues algunas observaciones acerca de este pasaje. Dice así el pasaje: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él, Cristo, mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Así que tomando en cuenta lo que acabamos de ver acerca de lo que no es la sumisión bíblica, vamos a ver entonces lo que es. La sumisión puede definirse como, y esta es la definición, que Piper da, y creo que es correcta, dice: el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a llevarlo a cabo según sus dones. Y la mujer usa sus dones para ayudar al marido a llevar a cabo su función como líder espiritual, líder servidor de su hogar. Esto es lo que se supone que sea, ¿verdad? Ser una ayuda idónea. Así que, ¿cuáles son los elementos aquí que queremos enfocarnos? Primero, que es un llamado divino. Esto no es una convención cultural. Esto no es las mujeres cosen y cantan porque ese es su rol en la sociedad. No, este es un llamado divino. Y es parte del diseño de Dios y está arraigado en este patrón de Cristo y la iglesia, como hemos estado viendo. Segundo, es una disposición. Disposición es la inclinación del corazón, la motivación, la razón por la cual ella hace estas cosas. Así que no es mera obediencia. Como vimos en el ejemplo de la sumisión maliciosa, puede haber obediencia sin que haya realmente, sin que haya disposición, sin que haya sumisión. Así que no es meramente obediencia, es una manera de orientar el corazón para honrar el liderazgo del esposo en lugar de competir con él. Tercero, la esposa que se somete no es una espectadora pasiva. Ella aporta sus dones al matrimonio, y esto es difícil para algunos hombres entender, pero
algunos de nosotros nos casamos con mujeres más inteligentes que nosotros. ¿Verdad? Están más dotadas, tienen más habilidades, tienen más inteligencia natural. Por lo menos en algunas áreas comparadas con su esposo. Yasmin y yo estábamos teniendo una conversación el domingo pasado acerca de ¿verdad? Cómo vimos que en el liderato espiritual del varón a veces la forma en que el liderazgo del varón se manifiesta es precisamente usando estos dones que las mujeres tienen que uno no tiene, y estas habilidades que las mujeres tienen que uno como varón no tiene. Y entonces yo le daba el ejemplo, imagínate de que un día tengamos una mujer presidenta y que resulta que esa mujer y su esposo son cristianos. Pues entonces el varón no va a poder llegar, ¿verdad?, al cielo y decirle al Señor, el trabajo mío fue fácil porque como yo tenía esta mujer que era tan inteligente, imagínate, era la presidenta de los Estados Unidos, yo no tenía que hacer nada, ¿verdad? Esa es la descripción de un marido que falló. Porque no se trata de habilidad, no se trata de dones o capacidades. De lo que se trata es de el llamado divino que se le ha dado a cada uno. Así que la sumisión no significa fingir, ¿verdad?, que la mujer no es inteligente y tiene estas capacidades, sino que significa ejercer esos dones de manera que apoyen en lugar de socavar el liderazgo del esposo. Cuarto, la sumisión de la esposa a su esposo sigue el patrón de la sumisión de la iglesia a Cristo. Esto es súper importante. La esposa se somete a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Ahora, como vimos, la comparación no es idéntica. Cuando el pasaje dice que la mujer se somete en todo, a lo que se está refiriendo es que en todas las áreas de la vida, no en cada, ¿verdad?, declaración que hace el esposo. Porque la sumisión no requiere, como ya habíamos visto, que la esposa acepte abuso o degradación, por la simple razón de que así no es como Cristo guía a la iglesia y le da liderato a la iglesia. En el caso de Sara, como se describe allí en 1 Pedro 3, Sara basa su esperanza en Dios y no en la perfección de Abraham. Y esas son buenas noticias porque quien sabe acerca de Abraham sabe que Abraham no estaba ni cerca de ser perfecto. Y esto nos trae a un punto crucial. La sumisión no es principalmente una declaración sobre el esposo, es una declaración sobre Dios. Una esposa que se somete a un esposo imperfecto confía que Dios sea el que está dirigiendo el resultado. ¿Verdad? Dios está dirigiendo el resultado, está confiando en que Dios la va a proteger y que va a trabajar a través del liderazgo del marido. Así que cuando pensamos que dice, mira, esta es una sumisa, ¿verdad?, ingenua, no es ingenuidad, es realmente valentía, porque se necesita más fortaleza para someterse voluntariamente que para tomar control. Así que vamos a separarnos en... Sí. Una pregunta, hermano. ¿Qué acciones prácticas puede hacer tomar una esposa para ayudar y afirmar el liderazgo de su esposo? Uh-huh. Vamos a dividirnos en grupos y hablen ustedes de eso, porque y no es que yo esté tratando de esquivar la pregunta, pero esta pregunta que ella está haciendo yo no la puedo contestar, por la simple razón de que todo depende de qué es lo que está pasando en ese hogar, ¿verdad? Si es como el caso de Primera de Pedro, que el hombre inconverso, pues entonces lo más práctico que tú puedes hacer es ayudar a que ese hombre venga a los pies de Cristo, porque nunca va a recibir el llamado divino si no es cristiano. Si es cristiano y no está ejerciendo su labor, pues entonces eso llevaría a otra serie de pasos prácticos que serían diferentes. O sea que realmente es diferente dependiendo de cuál es la situación.